¿Crees que hay realmente una invasión migratoria sobre Europa? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que todo el que tenga ojos en la cara ve perfectamente cómo está cambiando el rostro de nuestros países, además con una imagen muy acelerada, ¿no? Se materializa una superioridad cultural y una invasión cultural y un dominio del espacio público que al final deja fuera al autóctono. Y son lugares que han sido tomados además por culturas que son incompatibles con la nuestra. Yo nunca voy a querer integrarme en una cultura en la que crean en el matrimonio infantil o en la mutilación genital femenina. O sea, yo no quiero que mi hija crezca con el dominio de esa cultura en su espacio público. Las poblaciones que vienen del mundo subsahariano tienen 5 o 7 hijos. Entonces, pues por ejemplo, nos encontramos con municipios como Salt, cuando ya hoy más del 80% de los nacimientos ya son de padres extranjeros. Nosotros decimos deportaciones masivas, decimos remigración. Rocío de Mer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Es un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias a vosotros por invitarme y nada, esta charleta, ¿no? A ver si nos divertimos. Me hacía mucha ilusión tenerte para hablar de muchísimos temas. Pero que de sean actualidad. Fáciles, ya lo sabes. Que sean fáciles, que no me echen, sí, por que favor. no te echen del partido. Que tengo la mecha corta yo. Lo sabemos, por eso estás aquí, para hablar en plata, un poco, ¿no? Esa es la intención, Iba ¿no? pensando yo en la canción, hablando en plata. Hablando en plata, sí, claro. Sí. Hay que traer a Melendi aquí también, ¿eh? Sí, también. Podríamos imitarte a ti, a Melendi, montar aquí un sarao, ¿no? Que lo que te decía, que me apetecía tenerte aquí para hablar de muchísimos temas de actualidad y tal. Pero, claro, tú eres experta en un tema en concreto dentro de Vox, que es el tema de la inmigración. Entonces, quería hablar contigo un poquito del problema migratorio que hay en España. Vosotros desde Vox aseguráis que hay un problema migratorio, que hay una invasión migratoria, no solamente en España, sino en toda Europa. Uh-huh. Entonces, bueno, te quería preguntar un poco tu opinión al respecto. ¿Crees que hay realmente una invasión migratoria sobre Europa? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que todo el que tenga ojos en la cara ve perfectamente cómo está cambiando el rostro de nuestros países, además con una imagen muy acelerada, ¿no? Es verdad que cada vez que dices invasión migratoria está el típico que se imagina, ¿no? Que va a ser algo militar, ¿no? Y que se inventan estos de la extrema derecha, que aquí no vemos ningunos 300 espartanos aquí, ¿no? Invadiendo nada, ¿no? Esto no es la Reconquista, ¿no? Y sin embargo es verdad que invasión, al final, es sencillamente invasión migratoria, es un concepto que lo que quiere expresar es la magnitud de un fenómeno, la masividad de un fenómeno, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en Almería pues yo creo que se ve perfectamente lo que es una invasión migratoria en función de qué municipio estés, ¿no? Que es aquel lugar en el cual la población foránea que ha llegado, recién llegada, incluso ya casi en una segunda o una tercera generación en algunas ocasiones, ha superado en número a la población autóctona. Y de alguna manera se materializa una superioridad cultural y una invasión cultural y un dominio del espacio público que al final deja fuera al autóctono. Y en muchos sitios se ha visto, ¿no? De las cosas más sencillas como las fiestas populares locales de algún sitio que de pronto, pues estoy pensando en las norias en el Ejido, ¿no? Que de pronto desaparecen, en los bares que cierran, en esas personas que en Andalucía, qué típico es, ¿no? No solo como cultura española en general, ¿no? El en verano pasar la tarde en la calle, ¿no? El tomar la fresca de las señoras. Pues hay lugares en los que esto ya no se hace, ¿no? Y son lugares que han sido tomados además por culturas que son incompatibles con la nuestra, ¿no? Son culturas bastante poco integrables. Entonces, por un lado está el titular de la invasión migratoria, los que frivolizan además y además les encanta no decir estos de Vox como exageran, ¿no? Con esto de la invasión, pero lo cierto es que hay una realidad, es que hay un elefante en la habitación y que muy poca gente, bueno, quizás últimamente un poquito más, ¿no? Pero que muy poca gente llevamos pues muchos años advirtiendo que hay un elefante en la habitación que es gigante, ¿no? Que cómo es que no lo veis. Sí, porque al final hay culturas, como tú has dicho, que son difícilmente integrables, ¿no? Que yo creo que son culturas procedentes a lo mejor de, pues de África, de Oriente. Bueno, imposible, ¿no? De integrar. O sea, yo nunca voy a querer
integrarme en una cultura en la que crean en el matrimonio infantil o en la mutilación genital femenina. O sea, yo no quiero que mi hija crezca con el dominio de esa cultura en su espacio público. Y hay muchos lugares en los que ya hay un dominio del espacio público de esa cultura en la que yo y muchísimos españoles no quieren que sus hijos vivan. Pero esas no son las plazas en las que ellos se criaron, ¿no? Esas plazas han sufrido un dominio porque ha habido precisamente un movimiento de inmigración masiva patrocinado por una serie de políticos y señores que no podemos olvidarnos, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando has llegado a un punto en el que ya es tan visible todo, pues parece como que ha surgido todo por accidente, pero no, hay unos responsables políticos de que esto haya sucedido, ¿no? Hace poco estuve en las 200 de Roquetas, yo voy mucho, es un barrio de Roquetas de Mar, que yo es verdad que lo he pasado mal, o sea, he estado en muchos barrios difíciles de España y las 200 puede ser uno de los que más insegura me he sentido. Además, yo voy sin protección, yo algún amigo que me quiera acompañar o compañero y poco más. Y el otro día pues volví a las 200 de Roquetas precisamente porque me habían escrito. Porque a mí me escribe gente anónima que vive en esos barrios. Mi madre se ha quedado atrapada en tal bloque en este barrio. Pues fui a ver una señora que era la única señora española que quedaba en uno de los bloques de las 200. Y una pena daba, una pobre señora que además había tenido cáncer de mama, tenía mal las rodillas. Entraba en un bloque en el que las dos primeras puertas eran un narcopiso, un puticlub ilegal, la plaza en la que estaba el bloque era Top Manta, no había puerta del portal porque la habían roto. Lo que eran las instalaciones de las escaleras comunes llena de enseres y de objetos abandonados, rotos y tirados. El ascensor, desde luego, no funcionaba. Muchas puertas del edificio estaban pues, tapiadas porque habrían sido ocupadas en su momento y la pobre señora tenía que subir hasta un cuarto piso. Las ventanas también de los espacios comunes arrancadas y de pronto veías su puertecita de madera con su nombre y el nombre de su marido ya fallecido. Y entrabas en su casa y decías, ¿cómo esta pobre señora se ha quedado atrapada en este bloque, en este barrio? Y decía, yo es que no puedo salir. Yo salgo a las 6 de la mañana. Dice, yo más allá del día ya por la tarde ya no puedo salir de mi casa. Dice, y aún así me han pegado, me gritan cosas, me persiguen y eso que saben quién soy y saben que vivo aquí, ¿no? Y dice, y aquí cuando yo llamo a la policía... además, dice, y es que además me cuesta muchísimo dormir porque, claro, ahí abajo en el narcopiso y en el otro y tal, y dice, y ahí hacen algo raro, pues vete tú a saber qué sustancias harían en uno de los narcopisos. Además, el ruido de las discotecas, también de los pisos ilegales, y se te rompe todo de verdad, se te rompe todo. Y dices, esta señora que podría ser perfectamente mi abuela, ¿cómo ha terminado aquí abandonada? Sin nadie que pueda ayudarla, y hay unos tipos que se están yendo de rositas y que son los responsables de que esta señora haya acabado aquí abandonada, ¿no? Y de que sí, hayan invadido su barrio, porque no queda un español más que ella en ese bloque. El otro día escuchaba un debate, una entrevista que le hacía Tucker Carlson a Piers Morgan, que es otro periodista británico, y hablaban de estadísticas relacionadas con el Reino Unido, de estadísticas migratorias, ¿no? Y decían que en el año 2060 va a haber solamente un 30% de británicos en su propia tierra. Es decir, que era brutal, ¿sabes? Esa estadística, es decir... Claro, un 30% de británicos. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Porque ya no estamos hablando de inmigración ilegal, no, sino son inmigrantes que le pasa mucho a Francia, ¿no? Inmigrantes pues, argelinos o africanos en general, que van a vivir a Francia, tienen hijos en Francia, que son ya franceses de segunda generación, o incluso esos mismos franceses de segunda generación tienen a su vez hijos que ya son de tercera generación, pero que les pregunta si se sienten antes argelinos que franceses. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienen la nacionalidad, ellos son franceses de pleno derecho porque han nacido allí, pero no se sienten franceses como Sarkozy, por ejemplo. Sí. O como Le Pen, ¿no?
Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque en España va a pasar 3/4 de lo mismo. Entonces, si no lo evitamos. Claro, si no lo evitáis vosotros, ¿no? Porque sois los únicos que alcéis la voz contra este tema. ¿Cómo se puede evitar eso? O sea, esa es una situación ya pues muy dramática, prácticamente de no retorno. La situación de Reino Unido es muy dramática. O sea, es una situación prácticamente de no retorno, pues, con arreglo al sentido común, ¿no? Si observamos el sentido común y los números. Y luego, además, es que es verdad que es un debate numérico al final. O sea, la demografía es destino, ¿no? La demografía son números, ¿no? En España, por ejemplo, hay un concepto en demografía, que ahora has escuchado hablar de él, que es la tasa de reposición. La tasa de reposición es el número de hijos que tiene que tener cada pareja para que una comunidad pueda mantenerse o perpetuarse, que es 2,1. Pues cada pareja 2. Entonces se mantiene de alguna manera una comunidad estable. En España es 1,1 y en el caso de las españolas, en general, no lo voy a decir bien, pero creo que las últimas cifras que decía Alejandro Macarrón eran 0,98. Sí, horrible. O sea, eso significa que la población generacionalmente se va a partir por la mitad. Pero claro, por ejemplo, las poblaciones que vienen del mundo subsahariano, ¿no? Es que a lo mejor pues, cada 2 tienen 5, 7 hijos. ¿No? Entonces, pues por ejemplo, nos encontramos con municipios como Salt, cuando ya hoy, a día de hoy, más del 80% de los nacimientos ya son de padres extranjeros, ¿no? Y tú decías al principio, claro, el debate de la inmigración ilegal. Claro, es que esto empieza en Europa siendo el debate sobre la ilegalidad de la inmigración, es decir, el debate sobre la situación administrativa, el debate sobre si entran por la puerta de atrás, sin un control de fronteras. Pero llega un momento en el que el debate ya no es la situación administrativa de nadie, ¿no? Porque en Francia el que le corta el cuello a Samuel Paty es, pues no lo sé exactamente, pero ya es un francesito perfecto de tercera generación, como tú dices, argelino, que además se siente argelino. Claro. Porque la identidad es algo muy fuerte. O sea, la identidad, que es algo que los progres por un lado niegan y los progres, podemos decir, más azules relativizan, la identidad es algo fortísimo. Y yo creo que de alguna manera los que no son conscientes de que es la identidad lo que estamos perdiendo, quizás no llegan a imaginarse que la identidad está también en ellos mismos. O sea, también corre peligro lo que ellos son, de dónde vienen, dónde han jugado ellos de pequeño, cuáles son sus costumbres, ¿no? O sea, yo creo que ya no hay izquierdas y derechas cuando llegas a Salt o cuando llegas al Puche y te han expulsado del Puche. La señora de las 200 de Roquetas, ya no hay izquierdas y derechas. Esa señora no es una señora que vaya a poder envejecer haciendo punto a la fresca con sus vecinas. Le han robado todo a esa señora, ¿no? Ahí ya no hay izquierdas, no hay derechas, no hay nada. Ahí hay un debate político que trasciende y que es una nueva realidad que o quieres ver o si ignoras eres parte del problema, ¿no? Claro, yo ahí veo, había un debate si seguir aplicando el ius solis o aplicar el ius sanguinis, de que, pues eso, de que una persona autóctona de una tierra, de que la sangre te ata a una tierra, y aplicar eso para el futuro, para que no haya esos problemas. En Francia me parece que una de las medidas que quería aplicar Le Pen era quitarle la nacionalidad a los segundos nacidos. Se proponía eso. En Francia había propuestas, se debatía eso, ¿no? Bueno, pues tú naces en Francia, pero a lo mejor si no te has integrado no eres francés. Entonces, para intentar solucionar ese problema, ¿no? Porque, claro, si eso continúa, pues es eso lo que hablábamos, ¿no? En el 2060 será Eurabia o Euroáfrica o no sé, o sea, no existiremos. Sí, un poco orwelliano todo, ¿no? Bueno, contrario a lo que se suele pensar en España, hay ius sanguinis. O sea, el Código Civil, realmente la doctrina que defiende es ius sanguinis. Es español el hijo de padres españoles, ¿no? Luego son pues todas las regulaciones de alguna manera derivadas de esa, pero esa es la regla principal. Es español el hijo de españoles, ¿no? En España.
Lo que pasa es que luego pues hay nacionalidad por naturalización, o sea, luego hay una serie de excepciones de alguna manera, luego hay convenios bilaterales de doble nacionalidad, la nacionalidad que adquieres por residencia y pues una serie de adquisiciones de la nacionalidad que claro que habría que coartar. O sea, si en algún momento del pasado tuvieron su sentido, ahora mismo habría que aplicar ahí, vamos, habría que cortar cualquier posibilidad de que se pueda regalar la nacionalidad o otorgar la nacionalidad de alguna manera que peligre tu propia identidad, ¿no? En Francia, pues no sé exactamente cuál es la regulación, pero evidentemente en Francia van a tener que afrontar un momento del debate en que en que tienes a un tipo que es de tercera generación y que se siente argelino. Entonces, claro, ¿cómo cortas eso? Entonces, ¿qué haces? ¿Le quito la nacionalidad al que no se sienta francés? ¿Qué hago? Un examen, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que al final, yo qué sé, piensa en cualquier problema político, ¿no? Desde la corrupción, ¿no? Yo qué sé, es posible que en política se deje de robar, es posible la transparencia, es posible la reindustrialización. Pues mira, se me ocurre soluciones, más o menos. Digo, mira, reindustrialización a largo plazo, pero es posible, ¿no? España ha llegado a ser una séptima potencia mundial, ¿por qué no puede reindustrializarse en un momento en el que nos encontramos ahora mismo? ¿Es posible la soberanía alimentaria? ¿No? ¿Es posible combatir la competencia desleal? Creo que es posible. Es difícil, será laborioso, no será una cosa de 4 años, será una cosa larga, pero la demografía es irreversible. Y la única manera de revertir la demografía realmente es una manera traumática, ¿no? O sea, la expulsión masiva, la remigración, realmente no es una cosa agradable. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que tampoco ha sido agradable que durante muchos años haya habido una masa permanente de personas que han ido arrebatando a los autóctonos sus barrios, ¿no? Porque al final es injusto, ¿no? Porque ellos, de alguna manera, los que vienen mantienen su identidad, mantienen sus raíces, tienen un sitio al que volver y ese sitio no ha cambiado, no ha variado, pero sí ha variado el tuyo. Sí se ha transformado tu plaza donde tú jugabas de pequeño, ¿no? Sí se ha transformado tus costumbres, sí se ha transformado tu entorno, ¿no? Sí se ha condicionado esa pertenencia que tú sí que tienes y esa identidad de la que tú sí que formas parte y esa herencia que a ti te corresponde, ¿no? Entonces, es algo tremendamente injusto. Entonces, lo que ocurre es que lo realmente irresponsable ha sido el llegar hasta aquí, porque era un tema en el cual la solución política es realmente difícil. O sea, es muy difícil. Nosotros decimos deportaciones masivas, decimos remigración, pero claro, por ejemplo, ¿cómo se hace una deportación? Hoy en día, por ejemplo, lo primero que tienes que tener es un convenio internacional. Tú tienes que tener pues, por ejemplo, me voy a poner en los años de pandemia. Sí, que venían, yo qué sé, 10 pateras a la semana de Argelia, por ejemplo, a mi tierra, Almería, ¿no? Y claro, de esas 10 pateras a la semana, a lo mejor, pues ponte a 13 personas o 15 personas por patera que pudiesen venir a la semana, es que a lo mejor tu convenio de devolución con Argelia era de 8 personas a la semana. Y Argelia podía no cumplirlo. Porque Argelia podía decir, no, pues o lo suspendo o no. Aunque el convenio sea de 8 personas a la semana, no los acepto, ¿no? Porque al final las relaciones internacionales que tú tengas con ese otro país, también la presión migratoria está siendo una herramienta de extorsión. Claro. Y el que no lo quiera ver está ciego, ¿no? Lo hemos visto con Turquía, ¿no? Las presiones multimillonarias que ha habido de Turquía, ¿no? Lo vemos con Marruecos y se ve perfectamente cómo van cambiando las rutas. ¿Por qué estaba paralizada la ruta canaria antes de pandemia, desde la crisis de los cayucos? Estaba paralizada la ruta canaria y ahora es no solo una de las rutas preferidas, ahora es la ruta por excelencia, la ruta canaria, ¿no? Y sin embargo, los desembarcos estaban produciéndose más en Algeciras. Ahora Algeciras es más tierra de narco y
las pateras, pues las rutas se han dividido. Por un lado salen de los puertos de Nuadhibou, Mauritania, Sáhara, tal, y luego por otro lado de Argelia, que van directos pues a Baleares, a Murcia, a Valencia o a Almería, ¿no? Se han reconfigurado de alguna manera las rutas. ¿Por qué se reconfiguran las rutas? Porque hay unas fuerzas y cuerpos marroquíes, ¿no?, que a lo mejor tienen orden de cerrar una de las rutas y de abrir otra. Ellos sí tienen control sobre lo que sale de sus fronteras. Claro que lo tienen. Ellos saben quiénes son las mafias. Las mafias son las herramientas que ellos utilizan para esta extorsión. Entonces, el problema del control de fronteras es que también es algo multilateral. Y cuando tú tienes una posición de soberanía tan débil en el mundo, no solo en Europa, sino en el mundo en general, también va a repercutir en tu control de fronteras. O sea, no solo evidentemente el problema que nosotros señalamos de que España, de alguna manera, ha cedido parte de su soberanía de fronteras, porque al final, perteneciendo a la Unión Europea, lo que existen son las fronteras exteriores de la Unión Europea, que supuestamente tienen que ser controladas por una agencia llamada Frontex, que de facto no controla las fronteras, y no lo digo yo, lo dice el exdirector de Frontex, que es Fabrice Leggeri, que ahora precisamente milita y es representante del Frente Nacional en el Parlamento Europeo y ahora puede hablar con mucha claridad. Pero él ha sido una persona que ha tenido órdenes políticas directas de no controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y lo ha dicho tranquilamente, ahora que es libre, ¿no? Es decir, que no es nada que nos inventemos, es algo que es real. Pero no solo, digo, esa pertenencia de alguna manera a una política supranacional que te está coartando, sino que también para controlar tus fronteras hay que ser realista y tienes que saber que también depende de unas relaciones multilaterales. Y también que Marruecos y Argelia muchas veces son estados intermedios. O sea, muchas veces la presión migratoria es subsahariana. Porque cuando Marruecos decide... no, aquí no va a salir nadie más del norte de Marruecos. No va a salir una patera más, ¿no? Y las vamos a canalizar todas o por aquí o por aquí. Pues porque ha negociado, ¿no? ¿Qué es lo que hace Marruecos con los subsaharianos que suben? Cuando llegan a la frontera, si no van a Ceuta o a Melilla a intentar saltar la valla, los meten en furgones, los llevan al desierto del Sáhara y los dejan que se mueran de hambre. ¿Eso es lo que hace Marruecos? Eso es lo que hace Marruecos. O sea, Marruecos es estado intermedio. Vienen muchos marroquíes, muchos magrebíes, sí, de origen. Pero Marruecos también es un estado intermedio. Pero entonces está matando... Sí, Marruecos. Miles de personas. Sí, sí. Pero es hace muchos años ya. Muy heavy eso, sí. O sea, que es un debate tremendo, ¿no? Y cuando se acusa a las posiciones soberanistas, las posiciones de protección de fronteras y de protección de identidad, que muchas veces se acusa de inhumanidad, realmente la inhumanidad, primero, es la del ingenuo, porque el ingenuo provoca unas consecuencias inhumanas brutales, ¿no? Pero en segundo lugar es desconocimiento de la política real, de lo que realmente sucede en esos países. Claro, tú decías, ¿cómo deportar a toda esa gente? Porque claro, hay convenios bilaterales, hay acuerdos con otros países y tal, es todo una geopolítica muy compleja, ¿no? Entonces, pero se tiene que hacer de alguna forma. Claro, y además hay que suscribirlos. Entonces, o sea, hemos visto a la señora Meloni negociando con Argelia, por ejemplo. Claro, es que igual para negociar... Pero no se les puede llevar, o sea, yo soy un poco bestia, pero no se les podría llevar a un país, por ejemplo, salen de Mauritania. Por ejemplo, muchos salen de Mauritania. Yo he visto que muchas pateras salen de allí. Mauritania es una especie de estado fallido completamente, que además es un colador porque se le entran por ahí todos los inmigrantes subsaharianos y tienen allí mafias operando en los puertos y mandando parteras y una tras otra. Recuerdo Kake, por ejemplo, que estuvo haciendo un reportaje en Canarias, en la Isla del Hierro, y los pobres vecinos decían que recibían una al día, una patera al día, que era como un crucero. O sea, en vez de recibir cruceros, ¿sabes? Eran pateras, ¿no? Todos los días. Entonces, pues por ejemplo, ese país, que desde ese país salen muchísimas pateras, pues a lo mejor coger a todos los inmigrantes ilegales subsaharianos y para Mauritania, seas de donde seas. Te van a llamar
inhumano, que estás vulnerando los derechos humanos, que estás cometiendo delitos contra la humanidad de no sé qué, la ONU se va a llevar las manos a la cabeza como hace siempre y tal. Pero hombre, habrá que hacer algo. Sí, no, lo has descrito lo que sucedería. Bueno, lo estamos viendo lo estamos viendo con Estados Unidos, lo estamos viendo con El Salvador, lo estamos viendo con todo el que contraviene la lógica de la ONU, ¿no? Bueno, la de El Salvador es una locura, porque dice, no, es que este señor está, ¿vale? Y cuando, lo que dice él, ¿no? Está siendo soberano. Claro. Y está protegiendo a su pueblo. Claro, y lo que dice él, ¿no? En plan de, pues, y cuando estos pandilleros mataban a la gente todos los días, que era el país más peligroso del mundo, ustedes no decían nada. Claro. Pero ahora cuando yo cojo y los meto en la cárcel, ahora sí que alzan la voz a su favor, ¿no? Exactamente así. Es una locura. O sea, en Suecia, si ahora tú vacías Suecia, por ejemplo, y sí, ¿qué haces? Pues coges un estado cualquiera y de alguna manera llevas a todas las personas prácticamente sin identificar o sin discriminar sus orígenes y de alguna manera les llevas todos al mismo sitio, claro, pues es algo que Suecia internacionalmente no le permitiría a la comunidad internacional hacer, ¿no? Violarían pues, un puñado de tratados internacionales y sería acusado de delitos de lesa humanidad y de trata y de vete tú a saber. Pero claro, lo que tú acabas de decir, ¿quién sería la víctima? Todas esas personas que de alguna manera estarían viviendo una situación traumática o las 80 mujeres violadas al día en Suecia hoy. ¿Quién es la víctima? ¿No? Es que es relativo eso. Si llegáis al gobierno, yo creo que lo primero entiendo que es Cataluña en el tema migratorio. Es decir, intentar limpiar Cataluña. Porque lo de Cataluña es que es un desfase. O sea, yo he estado en Barcelona, he estado en otros municipios catalanes. ¿Has estado en Lérida? En Lérida he pasado, pero no me he metido a fondo por Lérida. Pero sí, me han contado cosas Lérida tremendas. Yo creo que es lo más impactante de Cataluña. Muy heavy, ¿no? Sí, Lérida. sí. O sea, Lérida es irreconocible. O sea, irreconocible. No encuentras otro rostro como el tuyo. En Lérida, en el caso de las mujeres, no encuentras un rostro sin tapar. Sí. Pero en tu caso no encuentras un hombre que vaya en vaqueros y sudadera. No. Encuentras chilabas, encuentras babuchas, encuentras alfombras y por todo el centro de Lérida. Sí, es tremendo. ¿Vais a hacer algo con eso? Bueno, nosotros tenemos muchas intenciones, ¿no? Nuestro programa es un programa de máximos, desde la humildad, o sea, de verdad, sabiendo, como he dicho antes, que es algo que sabemos, que somos conscientes que es extraordinariamente difícil de hacer, ¿no? Pero yo estoy aquí por eso. O sea, yo estoy aquí porque creo que es un momento de civilización. O sea, yo no soy política profesional, yo nunca me planteé entrar en política. A mí lo que me interpela de la oportunidad política que se me dio, yo lo vi como una obligación, como un servicio, como un momento en el cual realmente veo que está en juego todo, que peligra todo, ¿no? Y que es ese momento político en el que no sé si ganaremos, pero al menos que nos pillen intentándolo, ¿no? Y por justicia, ¿no? Por herencia, por ese deber que tenemos con nuestra nación, con nuestros antepasados y con nuestros hijos, ¿no? Con nuestra continuidad histórica, que parece algo como, ¿no? Y como súper elevado y como súper tal, y que los progres se burlan cuando te pones así tan elevado, pero me parece de verdad que es algo muy elemental y que también es por ellos, ¿eh? O sea, es por todos, es por una comunidad nacional que sí somos todos y que sí nos pertenece, ¿no? Así que sí, nosotros iremos con un programa de máximos, desde luego, e intentaremos hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta que es algo que se ha roto durante muchas décadas y que no va a ser fácil arreglarlo en 4 años. Si es que lo que tienes es 4, ¿no? O sea, no sé qué formato de gobierno si llegamos tendremos. Pero hay que ser conscientes de que es algo que no se soluciona en 15 minutos. Que es algo muy gordo, ¿no? Y que hay que ser muy inteligentes y que hay que tener una voluntad muy decidida, muy firme y que además es algo en lo que tienes que moverte en muchos ámbitos. Hemos hablado no solo del ámbito multilateral, tienes que hacerte respetar en el mundo, tienes que hacerte respetar en Europa y tienes que saber... que saber intentarlo con todas las herramientas que lo hagan posible en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, nosotros sí apostamos por esa remigración
sí apostamos por esas deportaciones masivas. Bueno, Reino Unido a lo mejor pues lleva muchos más años de ventaja que nosotros, ¿no? Yo todavía sí creo que nuestro país tiene solución, ¿no? Pero creo que cada día que pasa es tarde también, ¿no? ¿Cómo haces con Lérida? ¿No? ¿Cómo haces con Salt? ¿No? Tú hablabas de la tercera generación de ese francés, perfecto francés, que en realidad se siente argelino. No sé si te acuerdas de la entrevista de Évole con Morat, Sí. ¿no? Que le pregunta, que le dice Morat, y en verano me vuelvo a mi tierra o algo así, igual lo recuerdo mal, ¿no? Dice, ¿tu tierra? Pero si tú has nacido aquí. Dice, ya, pero mis raíces son de allí. Son desfases, claro. Es que la identidad es fortísima. Ellos sí que pueden sentirse... O sea, cuando tú dices... viva el África negra, por ejemplo. Bien. Viva la China asiática o tal. Bien, bien, tal, no sé qué. Viva el Colombia indigenista y tal. Muy bien, tal. Viva Europa blanca. Eres un racista. Sí. Es una locura eso. Sí. Sí, nos hemos amordazado a nosotros mismos. Sí, al final todo esto parte también de que de alguna manera pues Europa también se ha roto. O sea, no... La invasión migratoria también viene permitida, por un lado, por Europa, por sus altas élites o antiélites prácticamente, por el mundo occidental en general, pero de alguna manera es algo que actúa sobre un vacío moral y cultural en Europa. Sobre una Europa cansada, una Europa que ha perdido un poco pues, el norte, ¿no? Que pierde un poco pues lo que ha sido en el mundo, ¿no? Ha sido esa luz en el mundo y de pronto yo creo que esa luz la ha perdido. Y de alguna manera pues ese vacío, ¿no? Es muy frecuente eso de, ¿no? En la naturaleza los vacíos se llenan. Pues eso es un poco lo que ha sucedido, ¿no? Pero una cosa iba antes que la otra. Entonces, al final, la solución yo creo que es en dos sentidos y no es algo que va... o sea, yo no soy tan ambiciosa de pensar que es algo que... O sea, evidentemente yo estoy en una opción política en la que creo, con un líder en el que creo absolutamente y además que creo que es la última oportunidad que tiene mi país y lo creo firmemente. Pero creo que no será una cosa de un partido en un momento. Creo que va a ser un fenómeno más cultural. O sea, creo que va a haber muchos responsables de darle la vuelta. No sé si me explico. Por ejemplo, sí, tiene que haber una mano firme y decidida política que detenga la sangría, que empiece de alguna manera pues esas operaciones de deportaciones, que restablezca de alguna manera el orden, que haga que volvamos a creer en nosotros mismos, pero que eso tiene que ir acompañado de una generación fuerte. Eso tiene que ir acompañado de una cultura, de una sociedad civil que lo arrope, que lo acompañe y que también empuje en esa dirección, ¿no? Tiene que ir acompañado pues del mundo de la cultura, de directores de cine y de escritores, de intelectuales que noten, que sepan, que sientan que se les ha robado todo, ¿no? Y que de alguna manera también participen de esa reacción y de esa reconstrucción. Y yo estoy convencida además de que va a ser así, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que de alguna manera lo más transgresor no es ser un progre, o sea, lo más transgresor es esa reacción, ¿no? Sí. Todos los chavales ahora, Sí. Bueno, van a votar todos a Vox. Bueno, no. Toda la generación Z. Hombre, están las estadísticas ahí, ¿no? Que los chavales No, más y jóvenes... apretarán incluso en otros sentidos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo bueno, ¿no? O sea, en qué momentos de la historia del mundo, ¿no? Lo más romántico era volver a lo más tradicional, ¿no? Yo creo que es uno de esos momentos. Y eso, fíjate, eso sí me parece bonito, ¿no? El que los chavales se les ha arrebatado todo al final, ¿no? O sea, ven cómo se desmorona su mundo o cómo hay un mundo que ni siquiera han podido llegar a conocer, ¿no? Un mundo desestructurado, un mundo de soledad, un mundo homogéneo, un mundo en el que se les ha desposeído, no solo se les ha desposeído en lo material, no solo se han visto amanecidos en un portal, en un barrio en el que ya son extranjeros y no solo que vivan a lo mejor una inseguridad diaria, o muchas veces ni siquiera es una inseguridad, muchas veces es la sensación violenta de sentirte minoría en tu casa
en tu barrio de siempre, donde a lo mejor se han criado tus padres o te has criado tú, ¿no? Y yo creo que esos chavales que se ven desposeídos, que luego además ven cómo no tienen acceso a lo material más elemental y de alguna manera, no solo en lo material, sino incluso más allá, lo reivindican, ¿no? O sea, yo creo que reivindican un poco eso, ¿no? Pues por ejemplo, las mujeres se ve mucho, ¿no? Las mujeres a las que el feminismo lleva dando la turra de que el heteropatriarcado les oprime, de que la maternidad te quita libertad, de que tienes que apostar por... Yo creo que hay una generación de mujeres que se están rebelando ante eso, ¿no? Y con sentido común, ¿no? O sea, nos han dicho que el heteropatriarcado nos oprimía, que la maternidad tal, y en el fondo... pasan tus años fértiles, tal, y dices, ¿y ahora qué me queda? La soledad, ¿no? Porque además me han dicho que el hombre tiene que ser mi enemigo, que yo tengo que imponerme, y se rompe todo lazo de comunidad ahí, en lo más natural, en lo más elemental. Y eso que se rompe, eso, ellos sí se han dado cuenta de que se lo han arrebatado. No, gente infeliz. Pues 2 gatos en casa y... solas, más solas que la una, es horrible. La señora que le queda, pues eso. Sí. Le queda Netflix, Shane. Sí. El Tinder. Tinder. O sea, horrible, ¿eh? Una existencia horrible. Sí, claro. ¿no? OnlyFans. OnlyFans. Sus 2 gatos, su existencia pues vacía, ¿no? Y así, ¿cuánta vida te queda? ¿No? Porque en el caso de los hombres, a lo mejor, es un tema que parece un poco tabú, pero a lo mejor la fertilidad en el caso de los hombres es más larga, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, se terminan tus años de fertilidad. Te queda toda la vida. Sí. Te queda toda la vida. Y toda la vida sola. Porque hay una serie de charos, herederas de otras charos que en realidad eran señoras traumatizadas por historias y por vidas pasadas. Estoy hablando de todas estas feministas pues existencialistas que han destruido al final el concepto de mujer. Y todas estas señoras nos han convencido de que vivíamos en una opresión insoportable, ¿no? Y de que la maternidad era algo que eran ataduras, que nos oprimía, que nos esclavizaba, que el cuidar a otro era algo que nos humillaba, ¿no? Y que además hay una serie de señores que quieren que volvamos a cuidar a otros, ¿no? Y toda esa corriente, todas esas señoras son las que van a hacer a una generación de españolas y de europeas en general infelices y sin vuelta atrás. Sí, sí. Lo que pasa es que las lideresas de esos movimientos luego ganan dinero y bien que se casan, tienen 3 hijos. Me estás hablando de Irene Montero, Hombre, ¿no? Irene Montero. Es el modelo para la tasa de reposición, ¿no? El 2,1, supera el 2,1, tiene 3, ¿no? Me parece maravilloso, pero es que además me alegro por ella. O sea, o sea, digo que me alegro. El otro día, no sé con quién hablaba aquí en este mismo sofá, que hablábamos del tema de la educación privada y tal. Y digo, joder, pero si es que yo me alegro que puedan llevar a sus hijos a un privado. Que le están pagando un privado a sus hijos. Luego dicen, no, de la educación pública y tal. Les han llevado a los 3 a 500 euros cada niño. Y dices, joder, que van de comunistas y tal. Y digo, joder, pues mira, yo me alegro porque es la sociedad en la que vivimos les permite poder hacer eso, ¿no? Pero es que son muy hipócritas. O sea, machacan a otras mujeres y luego ellas llevan una vida tradicional. O sea, es que es acojonante. Heteronormativa. Son todas heteronormativas luego, ¿no? Sí. No, pero sus antecesoras, pues yo con un marido alfa. Simone de Beauvoir, Judith Butler, pues todas estas depravadas que además tienen historias tremendas y las miras detrás al final eran seres infelices, traumatizadas, llenas de odio y de rencor, y son pues todas las ideólogas de la ideología de género en general, ¿no? O sea, de que el género es un constructo social, ¿no? que nos han de alguna manera impuesto una sociedad que nos oprime a las mujeres y tal, ¿no? Y al final es un poco el germen de todo eso. Bueno, yo lo dice la propia Irene Montero, no sé si lo viste en un podcast hace relativamente poco, que le preguntaron, bueno, no, hace un año, no me acuerdo, 2 años, algo así, no me acuerdo. Igual lo digo mal. Que le preguntaron qué es una mujer. Claro, ella, como buena hija de Simone de Beauvoir,
cree que la mujer no se nace mujer. Ella cree que la mujer se hace, que uno se convierte en mujer, porque lo escoge, ¿no? Eso es lo que ellas creen, todas, sí, ¿no? Entonces, como buena discípula, ante esa pregunta, ¿qué es lo que dijo? Pues un ser, una persona que sufre de más discriminación y más precariedad. Dice, entonces tú no eres una mujer. Claro, entonces el entrevistador le dijo, pues entonces usted no es una mujer, tú no eres una mujer. Y se quedó como, es que no me acuerdo ni qué contestó, ¿no? Y de le estalló la cabeza. Ni eres discriminada, ni sufres precariedad, ni, ¿sabes? Sí, sí. Es que, claro, entonces ella lo que venía a justificar era eso, pues hija de su escuela venía a dar su definición normativa del feminismo hegemónico, ¿no? Y su definición se choca contra ella misma. ¿Por qué crees que hemos llegado a tener personas relevantes en la sociedad española que sean así? O sea, porque es que me parece increíble, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, muchas cosas, ¿no? Bueno, un poco fruto de ese vacío, ¿no? Del que hablábamos antes, yo creo. Europa pues se ha vaciado de sí misma, se ha vaciado de lo que le ha hecho ser esa luz del mundo. Y de alguna manera pues esto la ha absorbido y ha generado pues esperpentos que son los que nos han llevado a la autodestrucción, prácticamente, ¿no? A esa extraña muerte de Europa, como decía el escritor inglés. Luego decías que claro, que hay que presionar de alguna forma a través de la cultura. Bueno, vosotros habláis mucho de la batalla cultural y demás. Claro, a mí me gustaría que hubiese un cine. O sea, nuestra historia es muy rica. La historia de España, yo creo que pues no tiene comparación la historia de España con otros países, ¿no? Entonces se podría sacar de allí un montón de historias de la historia de España, pues para hacer buenas películas, para hacer buen cine, que los chavales más jóvenes conociesen bien la historia de España a través de grandes obras cinematográficas, porque hoy en día el cine que se hace, parece que el cine que se hace en nuestro país es para insultar a nuestro propio país. Es que es algo increíble. O sea, yo creo que somos el único país que hacemos eso, que parecemos retrasados. O sea, hacemos películas para insultarnos, para insultar a nuestra propia historia. Películas sobre la guerra civil, qué malos fuimos. Películas sobre la historia de España, que matamos a los indígenas, cuando es mentira. O sea, que los esclavizamos, cuando es mentira. No sé, entonces, tiene que venir, por ejemplo, un director extranjero, como Mel Gibson, y hacer, por ejemplo, Apocalipto, para mostrar lo que era la América precolombina, la crueldad, ¿no?, de esa América precolombina y con lo que se acabó, ¿no?, y con lo que acabaron los españoles de aquella época. Pero esa película, por ejemplo, no se hubiese hecho aquí, por lo menos en estos momentos, nunca, porque es estigmatizar pues, a todo el movimiento indigenista y todo esto. Pero claro, tenemos una historia muy rica, se podrían hacer muchas películas. Vosotros, por ejemplo, que ahora tenéis poder y yo creo que lo tendréis más, ¿podríais impulsar algo así? Poder. Hacer una productora de cine. Sí, pues, una productora de cine. No, nosotros estamos extraordinariamente perseguidos. O sea, yo creo que cada día casi batallamos porque el movimiento que viene a cargarse a Vox no triunfe, ¿no? Pero sí, evidentemente el patriota que llegue el día de mañana y sea capaz de organizar una alternativa y sea capaz de devolver la esperanza a nuestro país y a nuestros compatriotas, pues evidentemente también tiene que pensar en todo ese mundo de la cultura. Porque en España, como tú bien has dicho, venimos de una reciente tradición anti-española, sí, intelectual. Yo creo que nos estaríamos en el podio no sé si el cine francés odia tanto a Francia. Yo creo que no. No. O el cine americano, desde luego, ¿no? Hay una construcción de la identidad y del soberanismo muy fuerte, pero es que el cine español es profundamente anti-español en muchísimas vertientes, ¿no? En una gran mayoría de directores. Y evidentemente España tiene una historia, una tradición,
una cantidad de contenido del que podría filmarse horas y horas y horas de superproducciones. Hombre, trilogías, virales, sagas. espectaculares, ¿no? Imagínate, Sí. pues una película pues desde Blas de Lezo, Sí. Leyenda Negra, Isabel la Católica, ¿no? Carlos I. O sea, y aquí habría tantas posibilidades. La ¿no? Reconquista. Sí, la Reconquista, ¿no? Don Pelayo, yo qué sé. Sí. Y sin embargo, La batalla de las Navas de Tolosa se me Sí, ocurre ahora. Imagínate, o sea, eso lo coge Hollywood, las Navas de Tolosa, y te hace una mega producción. o sea, rollo Hollywood Gladiator. te hace una mega producción de Pearl Harbor, pero es que claro, es que nosotros tenemos Covadonga, Claro. ¿sabes? Y, Bueno, y nadie Mel ha hecho una Gibson- mega producción de Covadonga. Mel Gibson, que fue a Asturias, dijo que estaba pensando en hacer En hacer- una película sobre Don Mira. Pelayo. Mira, pues a ver. Imagínate. Primer rey de España, a ver si surge. Pero sí, lo que te decía al principio también de que creo que no todo depende de un partido político, sino que es un conjunto de entidades, de personas, una generación en concreto la que le va a dar la vuelta. Estoy convencida de que lo va a hacer. También tiene que haber una pata cultural importantísima, ¿no? Hay que devolver de alguna manera no solo el orgullo de esa identidad que se nos está escapando de las manos y que nos han robado, sino que también hay que devolver pues ese conocimiento, ¿no? Hay que volver a... ¿no? Esa generación de desheredados tiene que volver a conocer de qué es heredera. Y eso pues es una labor divulgativa que claro que forma parte de una estrategia que hay que llevar a cabo. Lo podrías proponer en Vox y os montáis una productora. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces esto, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, es algo que sí que hemos hablado. Sí, pero que, insisto, que no somos tan, o sea, tan, de verdad, tan monopolizadores de que creo que muchas cosas van a surgir. De otras partes. Sí. No o sea, solamente de Vox, sino no, de... o sea, Vox es un partido político, es una herramienta. Estamos de acuerdo en que es la herramienta imprescindible quizá para hacerle el clic, ¿no? Para dar la vuelta a este gobierno. Pero no todo lo va a realizar una herramienta política. O sea, va a haber otras herramientas sociales, culturales, intelectuales, incluso individuales muchas veces, que van a formar parte de esa reacción, de ese renovar, de esa reconstrucción. No va a ser una mecha, tú vas a encender la mecha, pero el fuego luego se va a traspasar solo. Rocío, tú que eres diputada en el Congreso de los Diputados, bueno, que le quieren quitar diputados, le quieren llamar Congreso. Ya, están en los debates importantes. Están en los debates importantes. Sí, es una cosa espectacular. Claro, tú ves a Sánchez, lo ves allí muchas veces y tal. ¿Cómo ves a Pedro Sánchez? Bueno, yo es verdad que le veo, o sea, a él físicamente se le ve bastante desmejorado. Yo creo que no estoy insultando a nadie. Y si lo hiciera, pues tampoco creo que fuera nada escandaloso para nadie, y menos para ti. Pero creo que es una evidencia, ¿no? Yo creo que cada uno que, ¿no? Cuando se le filma en todas las sesiones de control, pues sí que se le ve que está bastante desmejorado. No obstante, está soportando una presión que no vemos el día en que entre en Chirona. No lo vemos. ¿No? Que vaya ahí a acompañar a Ábalos, a Coldo y a Santos Cerdán, ¿no? Del Peyota a la celda. A ver si hacemos ese cambio, ¿no? O sea, ¿cómo se le ve a él? Pues sí, yo creo que se le ve así. Lo que pasa es que es verdad que quizás está agarrándose un poco a un clavo ardiendo, ¿no? Porque ¿qué le queda? ¿No? O sea, cuando no te queda nada al final, o te queda muy poco, ¿no? Se está agarrando muy fuerte, está como una garrapata. Es que se le va a romper hasta el matrimonio a este paso. Tiene que estar muy roto en todos sus frentes. Lo que pasa es que precisamente eso yo creo que es lo que más le va a hacer huir hacia adelante. Entonces yo no sé, hay muchas teorías de la conspiración de cuándo serán las eventuales elecciones, pero yo creo que está como una garrapata, porque es que no le queda nada. No le queda nada, y cuando no te queda nada vas a huir hacia adelante. ¿Tú crees que acabará en la cárcel? Bueno, ojalá. Nosotros vamos a trabajar no solo para sentarle en el banquillo, sino para que entre en Soto del Real con sus 4 colegas, además. Sí, estará fenomenal ahí. Además, pasará un poco de frío, a lo mejor, como dice Ábalos, ¿no? Pero bueno, pues luego pueden compartir historias de una celda.
juntos. No, ahora fuera de bromas, de verdad, es una persona que ha roto nuestro país en muchísimos sentidos, que nos ha robado el futuro, que ha contribuido a que sigamos perdiendo y rompiendo nuestra identidad y el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, creo que es una persona que merece vivir entre rejas el resto de su existencia. Es que además es raro que diga que no sabe nada de nada, que él no tiene nada que ver con la corrupción. Esto de Ábalos, ni de Koldo, ni de Santos Cerda, ni tal, cuando, claro, eran sus más cercanos colaboradores. Sí. Y es que es muy raro. Bueno, ahora no les conozco. Ahora no sé nada. Bueno, en realidad no es raro, ¿eh? Porque en el Congreso realmente ves unos shows, o sea, muchas veces es un circo en el que ves unos shows. Yo no sé si te has fijado en las sesiones de control en María Jesús Montero. Sí. O sea, María Jesús Montero es capaz, tiene una capacidad, porque hay que valer, hay que ser capaz de mentir con un descaro, con un desparpajo, creyéndoselo además y convenciendo con una vehemencia a todo el que esté a su alrededor, que dices, qué maestra de la mentira, del engaño y ¿no? Y yo creo que Sánchez es otro maestro es un maestro de esgrima del engaño, de verdad, de la pirueta dialéctica, además de esa vehemencia, no sé si casi de ese orgullo teatral, ¿no? O sea, yo creo que ya se han convertido como en actores supervivientes, ¿no? Que de alguna manera tienen que jugar un papel y además de ese papel de alguna manera también depende su propia existencia, no solo como gobierno de España, no solo en la bancada azul, sino prácticamente su propia existencia material, ¿no? Entonces, ahí se ve un despliegue y un ejercicio de la mentira que es o sea, para cualquier psicólogo o psiquiatra que se dedique a analizar pues mentirosos compulsivos, una sesión de control sería pues un buen ejemplo para poner en sus clases de mentira compulsiva en las facultades de medicina. No. De verdad, no, y fuera de coña, o sea, lo ves, o sea, yo no dejo de, en cada sesión de control, o sea, no dejas de asombrarte, aunque sea por enésima vez, ante el arte y el desparpajo del engaño y del fraude. De verdad, o sea, creo que hay que estar, o sea, demasiado podrido por dentro. No, además, yo noto que odian. O sea, porque a veces cuando habláis vosotros, a alguno de Vox, les enfocan las caras. Y os miran a veces... Con un recelito, ¿no? Ahí que os odian. Simpático, ¿no? Sí. O sea, nosotros, o sea, no por ir de víctima ni nada, que a mí, verdaderamente, o sea, me da exactamente igual. Pero sí que notas pues, mucho odio y mucho desprecio en las paredes del Congreso, en las comisiones. Muchas veces las comisiones no se ven. En las comisiones suceden muchas cosas también, en las ponencias a puerta cerrada. O sea, quizá fue desagradable al principio. A mí ya la verdad que me resbala bastante. O sea, me da exactamente igual. O sea, al revés. Yo creo que no me acuerdo quién era, si Alonso de Contreras o... No sé si era Alonso, que puso un tuit un día de... Es que lo voy a decir fatal y además esto va a estar grabado. Pero era algo así como al principio te molestas cuando te llaman facha, ¿no? Luego te vas acostumbrando y tal. Dice, pero alcanzas el máximo ya cuando lo disfrutas, ¿no? O sea, cuando ya has pasado el momento en el que, mira, o sea, es que... Ya, llámamelo. Si no me lo llamas, estoy haciendo algo mal. Es que ya sí, claro, si no te lo dicen, dices tú, que la estoy liando seguro. O sea, si no estás despotricando. Y yo, de alguna manera, sí tengo la sensación, después de algún debate parlamentario, en plan, que si no han ido a por mí, ya, o sea, me siento rara. Me siento como... Pero ahora no solamente os llaman fachas, sino que también os llaman racistas. Bueno, está refinado. Bueno, racistas nos lo han llamado siempre, yo creo. O sea, a ti yo he visto en redes que te llaman racista muchas veces, sí, por racista. El tema de la inmigración. ¿Tú qué le dirías a esas personas que te llaman racista? Es que me da igual. Te da igual. De verdad, me da igual. O sea, no pierdo ni un minuto. No. Me llaman de todo, racista, xenófoba. O sea, es que hace mucho tiempo que me da exactamente igual lo que me llamen, de verdad. O sea, y además estoy feliz de que, no sé, no solo de que si en algún momento dices que no te importa, pero medio te importa.
Te violenta un poco. A mí, que no. Es gasolina, de verdad. O sea, casi que te vienes arriba. Estás en un debate parlamentario, en una comisión, y cuando ya empiezan con sus insultos. Y luego, en el fondo, además, ¿sabes qué pienso? Porque muchas veces es una ensalada de insultos bastante poco originales. Sí, que son siempre... Bueno, el otro día sí nos soltaron uno bastante original. No sé si lo voy a recordar. Algo así como desde vuestra superioridad... ¿Cómo decía? No me acuerdo, pero me pareció original, pero no lo voy a decir bien. Entonces igual no era tan original, pero al menos era distinto. Pero normalmente cuando sueltan la ensalada de insultos porque normalmente es un debate parlamentario con un contenido político. Tú debates sobre un contenido político. No cualquier propuesta, sea una propuesta nuestra o sea una reacción a una propuesta de ellos, ¿no? Cuando aparece la ensalada de lugares comunes y de insultos, realmente no lo saben, pero se están haciendo daño. Porque realmente lo que demuestran es una incapacidad para contraargumentar. Sí. ¿Qué les ha pasado con el debate migratorio? Que no saben por dónde abordarlo. Están perdidos, porque hasta ahora solo han reaccionado llamándote racista. Ha sido su único contraargumento. Entonces están perdidos. Están perdidos. Les hablas de demografía y están perdidos. Les hablas de ius sanguinis, les hablas de deportaciones, les hablas de remigración. Están perdidos, porque hasta ahora solo han abordado el debate contestándote racista. Y en el fondo están en una posición extraordinariamente débil y no lo saben. A mí lo que me da miedo es que les dé igual. Es decir, te comentaba antes que hubo una entrevista de Tucker Carlson con Piers Morgan al respecto del tema migratorio en el Reino Unido. Y claro, Piers Morgan decía, ¿y qué? Que que en 2060 seamos el 30%. ¿Y qué? Decía. O sea, al tío le daba igual. O sea, que fuesen... Bueno, de esos también tenemos en España, ¿eh? Hombre, yo creo que tanto en el PSOE como en el PP hay mucha gente que le da igual. O sea, que no ven que sea un problema que vengan aquí todo el mundo. Sí, bueno, vimos... O sea, pero porque no comprenden, yo creo que si tú cambias la población que hay ahora mismo en España, por poner un ejemplo, y metes chinos, una etnia china ya no es España. Es una provincia de China, o sea, sería otra cosa, porque no habría personas españolas autóctonas, ¿no? Entonces, ellos como que no piensan en eso, o sea, y claro, les da igual que nos metan aquí a todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy grave eso, que haya personas a las que les dé igual, o sea, que nos pase eso, ¿no? Normalmente no sé. También los que les da igual, son la gente que se puede permitir que les dé igual. ¿No? O sea, al final, de alguna manera, solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. No, eso no le pasa al pueblo. ¿No? La patria al final es esa defensa última que tiene el pueblo. No solo es su configuración, no solo son sus raíces, no solo es su identidad, sino que de alguna manera es también ese colchón, ese techo, ¿no? Eso que les defiende frente al mundo, ¿no? Y es verdad que insisto, que todos esos que les da igual o que no creen en las identidades nacionales, al final son pues los que se pueden permitir, pero eso no es la gente corriente, ¿no? Hubo el otro día un debate hace unos meses, digo el otro día, pero muchas veces es hace poco y otras veces es hace muchísimo, ¿no? En el Congreso, cuando fue la ILP de regularización masiva, sí. Y era una ILP, una iniciativa legislativa popular que venía al Congreso antes del Real Decreto del Gobierno de regularización, vino una iniciativa legislativa popular de regularización de 500.000 inmigrantes, a la que la tramitación, por cierto, el Partido Popular votó a favor. Pues uno de los ponentes que traía la iniciativa legislativa en comisión, pues de alguna manera yo en la réplica que le hice en esa comisión, pues le decía que yo pensaba que los españoles teníamos derecho a que España siguiera siendo España y que era algo muy natural, ¿no? Y muy elemental, además que no hacía falta explicarlo mucho más allá, ¿no? Y la respuesta que él me dio es, bueno, pues que la verdad es que no sé muy bien qué es ser Senegal, qué es ser España o qué es ser Mauritania. O
sea, el mismo que traía esa iniciativa legislativa de regularización masiva, que de alguna manera era una herramienta más para nuestra propia disolución, ¿no? Es muy revelador que era una persona que le parecía que era lo mismo ser español que ser senegalés. O sea, que no tenía ningún valor la identidad nacional, ¿no? Algo que tampoco le pertenece a él, que él ha heredado, ¿no? Y que no lo sabe. Que no lo sabe, pero que su bienestar, todo lo que él ha heredado depende precisamente de eso, ¿no? Y yo creo que es muy triste, ¿no? Al final, pero bueno, existen, no solo los tienen, no solo Piers Morgan, sino que nosotros también tenemos esa raza de tipos privilegiados que no creen en las identidades, ¿no? Y que creen en la homogeneidad del mundo, ¿no? Esos normalmente solo tienen una patria y es el dinero. Sí. Hablando del Partido Popular, ¿cómo ves al Partido Popular? Oh, el Partido Popular, madre mía. Me has dicho que no me ibas a sacar. ¿Te aburre? A ver. Ya para acabar, ¿no? Antes de terminar. El Partido Popular, madre mía, pues mira. A ver, que es que con estos bueyes tenemos que arar. Ya. O sea, que es que no queda otra. ¿Qué te parece a ti el Partido Popular, Rodrigo? A mí el Partido Popular, pues yo creo que... Que aquí yo creo que traerás a alguno del Partido Popular. Sí. Sí, y les das caña. Hemos traído a Elisa Vigil, lo que pasa es que Elisa... disimula bien. Yo creo que... Yo le he dicho, pero es que tú podrías estar en Vox perfectamente, ¿no? Me decía que no porque sois muy de Jara y Sedal, me dice. Sedal, no eso me encantó, ¿sabes? La de sois como demasiado tradicionales, muy de Jara y Sedal, ¿no? Eso me gustó mucho. Sí, ha venido gente aquí del PP. Hombre, pues son muy moderaditos. Y lo que pasa es que es lo que te digo, con estos bueyes tenemos que arar. Entonces, y vosotros, sobre todo, cuando lleguen las elecciones, pues si no le dais el sorpaso al PP... vais a tener que, no sé, que hacer ahí Que convivir. Que convivir, claro. Pues ¿sabes? Mira, no vais a convivir con el PSOE, ¿sabes? Tendréis que convivir pues con el que esté más cerca, ¿no? Que en este caso, pues es el PP, ¿no? De alguna forma. Y tenéis que embridarlos. Yo creo que, ahora que te tengo a ti aquí, yo lo que creo es que lo que tenéis que hacer es eso. O sea, tenéis que embridarlos para que ellos... de alguna forma, si llegan al gobierno, deroguen la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, todo lo que supuestamente prometió Rajoy y no hizo, pues es que ahora estáis vosotros y le digáis, oye, esto lo tenéis que hacer, porque si no perdéis nuestro apoyo, porque tal. Entonces yo creo que eso es... Vamos, es una recomendación, nada más. Bueno, yo no sé qué haremos. Te voy a ser totalmente honesta, ¿vale? No sé qué haremos. Y ni siquiera me pondría en ese escenario. Mucha gente piensa que Vox es una escisión del PP. O sea, que hay mucha gente que en Vox viene del PP. Yo no he votado nunca en mi vida al PP ni vengo del PP. Yo la verdad que tengo una opinión del Partido Popular bastante parecida a la del Partido Socialista. Yo lo del bipartidismo no lo digo, me lo creo. Creo que pertenecen a un antiguo régimen de alternancia política en la que en el fondo, en lo fundamental, lo han pactado y han estado de acuerdo. Yo no sé si el PP se puede redimir de alguna manera o transformar en lo que nosotros consideramos esencial para, insisto, para ese momento que creo que estamos, que es crucial, que es un punto de inflexión, que es la propia supervivencia. Puede ser. Pero creo que tenemos derecho de alguna manera a no ir con un programa de mínimos para un escenario futurible. Creo que tenemos que, evidentemente, ser conscientes de cuáles son las posibilidades de gobierno en cada mano, ¿no? Cuando hablo de cada mano, hablo de cada cita electoral, pero que nuestro programa tiene que ser un programa de máximos. Y ese programa de máximos confronta absolutamente con la historia política reciente del Partido Popular. Porque la historia política reciente del Partido Popular es la historia de la firma, junto con el Partido Socialista, no solo en Bruselas, también en Madrid, de todo aquello que ha roto nuestro país en pedazos, ¿no? En prácticamente todos los ámbitos. Y ellos incluso han tenido ocasiones de poder revertir cosas fundamentales
y no lo han hecho. Y muchas veces incluso traicionando su propio programa electoral con mayorías absolutísimas que hoy serían impensables, ¿no? Yo creo que también, de todas maneras, ya si me pongo futurible, creo que ellos también están demasiado confiados. Igual somos nosotros los que no debemos estar confiados. Yo creo que andamos con tiento y que nunca vendemos la piel del oso antes de matarlo. Pero creo que es necesario. Han tardado mucho, ahora empiezan algunos a mirar al resto del mundo occidental, pero creo que han tardado en ver el momento político. No estamos ya en debates de los años 80 o 90, no. El siglo manda y el siglo tiene retos políticos distintos. Ya la dicotomía política hace tiempo que ya no es izquierda o derecha. La dicotomía política ahora va sobre la supervivencia de las naciones, de la soberanía y de las patrias. Que la antigua dicotomía política puede que se sume a uno de los dos lados, a los perdedores del globalismo o a los ganadores. Puede ser. Si miramos a Francia, por ejemplo, lo que ha desaparecido ha sido el Partido Socialista, ¿no? Aquí también puede, el que no reconozca la situación política, el que no se sepa adaptar a la nueva arena política, no tiene que ir tan confiado, porque puede costarle su propia existencia. Entonces, yo honestamente, y creo que he sido totalmente honesta en lo que te he dicho, no sé si me echarán o no me echarán, creo que no, pero de verdad, no te he dado ninguna respuesta por conformismo ni de argumentario, te he dicho honestamente lo que pienso. No, me ha gustado mucho y además estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, al PSOE y al PP siempre le quedarán pues los boomers, ¿no? Esa generación que muchos le llaman las charos, ¿no? Que votan al PSOE y tal, y que están acostumbrados a votar ese bipartidismo, ¿no? Porque lo votan desde hace décadas. Y es cierto lo que dices, que el PP... al igual que el PSOE, yo creo que más el PSOE, pero el PP también ha contribuido a que España esté como esté ahora mismo. O sea, cuando estaba Rajoy en el gobierno, eso fue un maldito desastre. Sí. O sea, eso fue horrible. O sea, que además es que nos hubiese beneficiado, incluso que nos hubiesen rescatado aquí a España. Y evitó un rescate que yo creo que era vital para España, porque nos hubiesen intervenido y ahora mismo estaríamos como Irlanda, que está Google en Irlanda. O sea, entonces... No sé, sí, ha sido un montón de cosas. Desindustrializaron España, por ejemplo. Ahora en España no tenemos industria, no tenemos nada. O sea, ¿pero por qué? Porque nos impedían competir con otros países europeos para poder estar en la Comunidad Económica Europea. Nosotros nos teníamos que quedar como el país del turismo, ¿no? De los bares y del turismo, ¿no? Sí. No podíamos competir con Francia ni con Alemania en industria. Entonces nos han reventado el país, eso es verdad. Y antes incluso era el país del campo, pero ahora ni eso. Ahora el país del campo tiene que ser Marruecos, Senegal y Argelia. Y nosotros, como acabas de decir, el país del turismo. Sí. ¿No? Y no va a ser así, además. Yo estoy convencida de que hay una generación de españoles que no lo va a permitir. Pues Rocío, muchísimas gracias. Nada, confío en vosotros. Gracias a ti, Rodrigo. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una buena charla. Muchas gracias. Un abrazo.